Continuamos en el programa y como lo habíamos adelantado, se encuentra con nosotros el señor Jorge Zapata, él es presidente de la CONFIEP, está con nosotros. CONFIEP se ha pronunciado sobre la reorganización de Petroperú. Muy buenas noches, feliz año, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, feliz año, muy buenas noches y un gusto estar en tu programa, María. Hay quienes dicen es una decisión dolorosa porque es el reconocimiento, una vez más, de que el Estado no es capaz de gerenciar una empresa, pero era una decisión que no se podía postergar más. ¿Coincide con ese análisis? Yo coincido plenamente. Desde CONFIEP y desde el sector privado hace mucho tiempo que veníamos reclamando que tenía que ponérsele un coto y dársele una solución al problema de Petroperú, porque se le inyectaba plata, se le inyectaba plata, se le inyectaba plata y seguía en situación de pérdida. Mávila, yo he impreso los estados financieros y el pasivo corriente de Petroperú a septiembre del 2025, perdón, al 30 de septiembre del 2025 es el doble del activo corriente. El pasivo corriente es el doble del activo corriente. No es que el activo corriente esté un poquito menor que el pasivo corriente. ¿Y cómo le traducimos esa información para el público que nos está viendo, para graficar la gravedad de la situación financiera? Claro, a eso vamos, ¿no? Los activos corrientes de una empresa son para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Quiere decir que con los activos corrientes cubrimos las obligaciones de corto plazo, que son los pasivos corrientes precisamente. Pero si el pasivo corriente duplica el activo corriente, es decir, duplica la capacidad, el dinero que se tiene en caja, los realizables, los stocks que se tienen en la empresa, es complicado seguir operando de esa forma, ¿no? Entonces, era súper urgente tomar una decisión. De acuerdo. Ahora, esta decisión, como escuchábamos el señor Luis del Carpio, y como también lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, no supone una privatización. ¿Usted cree que va a ser posible mantener la propiedad estatal de Petroperú? Vamos a ver, el artículo 4, en su numeral 4.3, en el punto C, que creo que tú lo has mencionado, sí, ahí abre la posibilidad para que Proinversión busque operadores para que de forma eficiente se encarguen de la operación y mantenimiento de los bloques de activos a los cuales se va a llegar, ¿no? Eso supondría asociaciones público-privadas con algunos privados que sean precisamente los operadores, no precisamente una privatización, porque una privatización es la venta del activo, y ya el Estado sale del todo, lo que sucedió con Telefónica, con las empresas de distribución eléctrica. ¿A la larga sería una privatización? ¿No? Pero tal como está la norma, no dice que hay una privatización, ¿no? Ahora, ¿qué se querrá después? Va a depender mucho del gobierno que entre, ¿no? ¿Qué querrá hacer con Claro, Petroperú? luego de este ordenamiento de la casa. Lo que entiendo yo del decreto de urgencia es que hay voluntad de inversión privada y de asociación público-privada para la operación y mantenimiento. Claro, se dispone, por ejemplo, que los recursos generados por los bloques patrimoniales, que es como se denomina, o transferencia de activos se destinen prioritariamente al pago de los pasivos críticos y obligaciones laborales y financieras, es decir, a pagar las deudas, sobre todo, ¿no? Las unidades como la refinería de Talara serán transferidas a un privado para que genere ingresos propios y a cambio devuelva una parte como usufructo al Estado peruano para pagar las deudas de la petrolera. Es una figura compleja, pero que no es una privatización. Es difícil entender que no sea una privatización. No, se parece más a una concesión, en todo caso. Una concesión, ¿no? esa puede ser una referencia mucho más precisa. No se está vendiendo. Desprendiendo de la propiedad. Claro, no se están vendiendo los bloques patrimoniales, ¿no? Y es más adelante en la norma dice que Petroperú conserva la propiedad de los bloques patrimoniales, ¿no? De acuerdo. Hay otra noticia importante también al margen de esta porque tenemos que referirnos a lo ocurrido en Patás. Nuevamente, 3 personas muertas, ¿no? En una zona donde hay, digamos, un comando unificado y donde hay establecido un estado de emergencia. ¿Qué no estamos haciendo todavía o qué pedirle a este gobierno que está demostrando que puede tomar una decisión importante, por ejemplo, con relación a Petroperú, sobre la minería ilegal? Porque el hecho no está del todo esclarecido, pero lo que queda claro
es que se produjo nuevamente un ataque, hubo algo ahí, un conflicto, una pelea entre grupos, eso lo dirán las investigaciones, pero que está vinculado directamente a la expansión de la minería ilegal en el Perú. Correcto. Lo que no debió hacerse, pero obviamente dependía más del Congreso, fue el Congreso el que extendió el reinfo, ¿no? El Ejecutivo también tuvo su intervención, es cierto, porque dijo no 2 años, pero sí 1 año, ¿no? Sí. Esa fue su posición. Nosotros creíamos que ya no debía haberse extendido el reinfo, ¿no? Porque además esa extensión de reinfo invita a que la ley MAPE, la ley que se necesita para regular a la pequeña y microminería, se extienda también permanentemente, ¿no? O se prolongue o se postergue. Se postergue es mejor palabra, ¿no? Es decir, nunca se toque el tema y nunca tenemos una ley que permita que la minería pequeña, ancestral, como se le llame, tenga pues un marco legal adecuado, ¿no? Claro, se transparente primero quiénes, cuántos se dedican a esa actividad. Así es, además hay un traslape entre minería informal y minería ilegal que es innegable, ¿no? Que nadie lo puede negar. Y esa minería ilegal es fuente de violencia permanente, y esto que ocurrió en Patás es una muestra de ello, ¿no? Sin duda. Ahora, cuando hablamos de responsabilidades, los gobiernos regionales dicen, pero el Estado ahora tiene las facultades y no está haciendo nada. Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros le reclama que históricamente la atribución, justamente la responsabilidad de esa formalización recaía en los gobiernos regionales y se produce ahora un enfrentamiento. ¿Cómo se pueden articular esfuerzos, digamos, para que en lugar de este enfrentamiento motivado evidentemente por intereses políticos, se pueda ofrecer una solución conjunta, de pronto a través de una norma? ¿La ley MAPE podría ser una solución a ello? Sí, la ley MAPE apuntaría a una solución, ¿no? Pero efectivamente estamos en época electoral, ya la campaña se inicia muy pronto y va a ser difícil que hayan acuerdos en este momento, ¿no? Pero en el mundo ideal, efectivamente, deberíamos ponernos de acuerdo para de una vez trazarnos un plazo para decretar, para promulgar una ley adecuada, bien debatida, y que sea la solución, que empiece a darle solución a esto, ¿no? Estamos a 100 días de las elecciones. Usted acaba de mencionar eso, que la proximidad justamente de la elección no va a permitir que sea muy fácil llegar a consensos para tener una ley MAPE consensuada, bien redactada, porque es una etapa compleja, donde priman otro tipo de apetitos. ¿Qué es lo que más le preocupa a CONFIEP de esta campaña electoral? Bueno, lo que más nos preocupa sin duda son las propuestas populistas. Y Por ejemplo, ¿podría mencionar algunas? Bueno, estos beneficios para trabajadores del sector público, por ejemplo, hay un proyecto de ley para homologar a los trabajadores de educación jubilados con los trabajadores en actividad, ¿no? Eso pues le cuesta muchísimo al Estado, ¿no? O para incorporar a los CAS en la 728, ¿no? Es decir, a planilla del Estado, ¿no? La misma prórroga del reinfo y la postergación de la ley MAPE. Es decir, hay propuestas populistas que ya vienen de atrás y que probablemente se incrementen ahora, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que la población tiene que darse cuenta, tiene que concentrarse un poco más en quién va a ser su representante, identificar a todas estas propuestas populistas que realmente no le hacen bien al país, ¿no? No estamos hablando necesariamente de posturas de izquierda o derecha, es decir, podemos encontrar populismo en ambos. Sí, es verdad. Probablemente haya más populismo en la izquierda, pero también hay populismo de la derecha y eso hay que reconocerlo, ¿no? De acuerdo. Ahora, sin embargo, las noticias económicas que recibimos son alentadoras, es decir, se habla de un precio de metales que continuará alto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo manejar esa bonanza
digamos, sin correr mayores riesgos y cómo comprometer, diría usted, a quienes participan en estas elecciones en no caer. ¿De qué manera el Perú puede acercarse, por ejemplo, a lo que se hace en Chile, cuando se prioriza un plan del que no se sale? Cualquiera del que gane tiene que respetar esos acuerdos, están escritos en piedra en algunos casos. ¿Por qué en el Perú no se ha conseguido eso? Nosotros tenemos, mira qué interesante, el acuerdo nacional que tiene funcionando Sí, 20 años, ¿no? Pero lamentablemente los acuerdos que están ahí, que deberían estar escritos en piedra, porque además son frutos del consenso de todas las fuerzas políticas, de la sociedad civil y de las distintas organizaciones del Estado, es decir, un consenso amplio tienen, esas políticas deberían estar escritas en piedra. Tenemos que buscar que ese acuerdo nacional retome fuerza y que sus acuerdos realmente sean los que guíen al país hacia el futuro, ¿no? Ahí está la clave, pero hemos tenido 20 años de ese acuerdo nacional, pero muchos de los partidos o las personas que llegan al gobierno no lo siguen, ¿no? no lo siguen y la verdad es una lástima porque no sabemos hasta cuándo los vientos internacionales, digamos, soplen a favor de la economía peruana. ¿Las perspectivas de Confien son optimistas o pesimistas para este año 26? El empresario por naturaleza es optimista. Por Por naturaleza. naturaleza, si no, no invierte, ¿no? Siempre tiene que ver el futuro como algo alentador, ¿no? Y ha Como habido algo un repunte positivo. interesante de la inversión privada en el Sí, país, ¿no? sí, Es sí. decir, han superado las expectativas incluso de algunos analistas que eran más cautelosos. ¿Esa tendencia puede continuar a pesar justamente de ese riesgo que hay en Mira, las elecciones? las expectativas empresariales están en muy buen nivel, están en el mejor nivel en varios años, ¿no? Producto de eso es que las inversiones van a llegar este año a rozar el 10%, creo que están en 9,5%, perdón, el 2024, ¿no? Ujú, Cerrando el ujú. 2024. O 2025, cerrando el 2025, van a acercarse al 10%, es una cifra que no se veía hace muchos años, ¿no? Entonces hay buena expectativa, el empresario ve muy bien al país, ve que va por buen camino por los términos de intercambio que tenemos que no teníamos hace 70 años o más quizás, ¿no? Los precios de los minerales, de los productos de exportación del Perú están en niveles increíbles y los precios de importación de los productos que importamos están en niveles bajos, así que los términos de intercambio son históricos, ¿no? Por eso que nuestras exportaciones han A crecido pesar en de la esos tendencia a la ritmos. baja del dólar. Sí, justamente la tendencia a la baja del dólar es una consecuencia del nivel de exportaciones que vamos alcanzando, ¿no? Pero claro, ese es un problema para los exportadores, ¿no? Que hay Sí, que ver cómo se mitiga, ¿no? claro. Pero estamos llegando a reservas que pasan de los 90.000 millones de dólares, ¿no? Son cifras realmente que animan mucho, ¿no? Con la larga lista de candidatos que tenemos, histórica lista, hoy por lo menos el jurado ya habló de 24, ya están en carrera, ¿no? Uno diría, bueno, ¿y qué le podemos pedir a esos 24 como mínimo? ¿Cuáles serían los pedidos fundamentales que le haría el sector empresarial? ¿O qué les preguntaría a esos candidatos? Va a ser difícil la organización de un debate, pero hoy más que nunca es importante conocer los planes de gobierno. ¿Qué preguntas clave cree usted deben responder los candidatos a la Bueno, presidencia? número uno es su plan contra la inseguridad ciudadana, Inseguridad contra la ciudadana. violencia. Eso es, de todas maneras, ¿Cuál tiene es el que ir impacto en el porque crecimiento del país de la inseguridad estimado ahora? se habla de que se gasta como 20.000 millones de soles en medidas contra la inseguridad ciudadana, sumadas a las pérdidas que ocasiona la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero además es el clamor de la ciudadanía, ¿no? De De la acuerdo. gente y sobre todo de la gente que no es que no son las personas de clases más acomodadas, ¿no? Sino la microempresa, la pequeña empresa, la gente que tiene su bodeguita, su pequeño comercio que está siendo Las orquestas extorsionada. de música. Las Hemos visto ese orquestas, ataque. claro. Hay orquestas de música que ya no ofrecen conciertos por miedo Sí, en espacios abiertos, ¿no? sí. Se han limitado un poco los espectáculos. Es decir, hay un impacto en la dinámica económica sin duda. Además de la inseguridad, ¿qué otro aspecto, diría usted, deben
responder y deben ser claros. Su propuesta económica, ¿no? Sin duda, también su plan económico para el país, cuál es su visión para que el país crezca más, siga desarrollándose, si va a promover la inversión privada o no la va a promover, si cree en la inversión privada, es importante, si cree en la iniciativa del empresario privado como motor de la economía o no cree en él, ¿no? Eso es sumamente importante. Nosotros, por supuesto, que estamos convencidos de que ese es el motor, ¿no? Que esté encendido y hay que darle más potencia, ¿no? Porque ahora, vamos a tener un presidente que va a enfrentar a un Congreso fragmentado, dicen algunos en principio, pero con un Senado bastante poderoso. Es decir, ¿podría repetirse la figura de la presidenta Dina Boluarte, de esta debilidad expresada a través de decisiones que no tomaba ese gobierno, como ni siquiera referirse a una ley antitécnica, ni siquiera decir algo, ¿no? Porque se sabía en desventaja, se sabía dependiente de la voluntad del Congreso? Sí, podría repetirse y eso sería muy lamentable, ¿no? Porque, a ver, la fortaleza económica que tiene el país, la fortaleza de los números macros y la buena acción, la buena gestión que tiene el Banco Central de Reserva son sumamente fuertes, son sumamente potentes, ¿no? Son tan potentes que resisten esa debilidad política que tenemos y que probablemente la tengamos si es que tenemos ese Congreso fragmentado y ese Congreso que se oponga al Ejecutivo, ¿no? Esperemos que tengamos un Congreso un poco más uniforme y con mayor respaldo al Ejecutivo. El mejor escenario sería con mayoría o casi mayoría o construcción de mayorías a través, claro, de pactos, a través de bloques, para que el Ejecutivo tenga un buen respaldo en el Congreso, ¿no? Si lográramos eso, Mávila, el Perú despega y vuela a velocidad de crucero, ¿no? Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos en estas elecciones, ¿no? El ciudadano tiene que concentrarse en estas elecciones, tiene que ponerle mucha atención, porque tenemos la posibilidad de elegir al piloto que nos va a llevar a volar a velocidad de crucero o que podría hacer peligrar ese avión, ¿no? Entonces hay que ponerle mucha atención y el empresario tiene que involucrarse más también. Muy bien. Yo vengo haciendo un llamado a los empresarios a que se involucren más, que estén un poco más con las fuerzas políticas que van a protagonizar las elecciones de abril del 2026 y den el apoyo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque si no, las economías ilegales están totalmente dispuestas a apoyar y a meter ingentes recursos. Así es, donde no llega, digamos, lo formal, llega, mejor dicho, lo informal y en este caso lo ilegal, y eso es lo grave. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien.